Bien, pues vamos a continuar con la siguiente conferencia magistral. Les pido por favor que vayan acomodándose nuevamente en sus asientos, si son tan amables, para que pueda presentar al ponente. Y yo creo que los que están desayunando se van a ir incorporando poco a poquito. Pues bien, les voy a hablar un poquito sobre la trayectoria del psicólogo. Les presento al maestro Cristian Hernández Vázquez. Él es licenciado en psicología, ha tenido formación de diversos tipos, dentro de ellos quisiera destacar el diplomado que tomó en formación como sexólogo educador por el Centro de Estudios Sistémicos. También es maestro en psicoterapia humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers en Puebla, con formación en psicoterapia sexual con el doctor Rubén Ibarra Ayala, quien fue colaborador del doctor Juan Luis Álvarez. Bueno, ese apellido. Diplomado en terapia familiar y de pareja, ejercicio profesional como perito psicológico de víctimas de abuso sexual. Se ha desempeñado también como orientador y tutor de nivel educativo secundaria. Es psicoterapeuta de problemas con adolescentes. También ha ejercido como psicoterapeuta sexual con enfoque psicodinámico kaplaniano, conferencista y tallerista también en encuentros y congresos locales y nacionales. Y bueno, él es el responsable de impartir esta segunda conferencia magistral para todos ustedes, que está titulada Crisis adolescente y cómo abordarla desde la escuela, que yo estoy muy segura que va a ser de mucho beneficio para todos los que nos encontramos. Muchas gracias, bienvenido psicólogo. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, muy buenos días, me vuelvo a presentar, soy el maestro Cristian Hernández y pues a mí me toca hablar acerca de un tema que dentro de este encuentro de orientadores fue titulado como Sexualidad Adolescente, cómo abordarla desde la escuela. Decía, es una conferencia magistral y bueno, pues he dado conferencias, sin embargo hay una gran diferencia entre una conferencia común y corriente o de capacitación a una conferencia magistral. En la conferencia magistral pues se presentan a lo mejor algunos resultados, se comparten experiencias y bueno, en este caso cómo abordarla desde la escuela. Esta conferencia pues es más que nada compartir a ustedes lo que he venido haciendo en estos primeros 11 años que tengo como docente. Me he desempeñado pues ahora sí como maestro desde el nivel primaria hasta el nivel posgrado, pero la mayor parte de mi tiempo estoy dentro de lo que es la secundaria y el bachillerato, por eso entiendo perfectamente acerca de lo que es la sexualidad. En este caso, bueno, hay una labor fundamental, me imagino que muchos de los que están acá, y hace rato escuchaba que algunos están en secundaria, que están dentro del sistema educativo nacional, dentro de una escuela, y pues bueno, es a veces como que inesperado o también abrumador el darnos cuenta de que los niños dejaron de ser niños, empiezan a tener ciertos intereses, empiezan a surgir nuevas curiosidades y pues bueno, a lo largo de esta conferencia pues voy a ir hablando de algunas cosas que considero que realmente debería de tener en este caso un abordaje de la sexualidad, y sobre todo porque cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría, pues el doctor Rubén Ibarra, como decía la maestra Guadalupe, fue colaborador del doctor Juan Luis Álvarez Gallú. El doctor Álvarez Gallú fue el encargado de realizar, en este caso, la estandarización de los estudios de Master y Johnson para la población mexicana, y específicamente también fueron los primeros traductores de cómo abordar a lo mejor problemas relacionados a lo que es la sexualidad. Entonces, pues bueno, iré compartiendo por ahí algunas experiencias. La primera parte de la conferencia trataré de llevármela lo más rápido posible, porque son cosas que considero que la mayoría de nosotros hacemos o tenemos, y ya hacia la parte final lo que sería una serie de recomendaciones y sugerencias enfocadas al ejercicio como orientadores, como maestros, y por qué no, quizás algunos de ustedes sean los hermanos mayores, sean padres, sean abuelos,
etcétera. Entonces también tenemos que estar preparados para poder abordar este tema y entonces iniciamos. Ponemos la primera diapositiva. Quisiera partir de que como segundo nombre o como subtema me gustaría decir que la sexualidad es una asignatura pendiente. Y es una asignatura pendiente porque muchas veces no se enseña sexualidad ni se aborda la sexualidad desde un punto de vista didáctico. Simplemente lo hacemos enciclopédico, algún alumno nos puede hacer una pregunta, solamente disipamos con una respuesta, pero bueno, en base a esto vamos a darle como la asignatura pendiente porque nuevamente vuelvo a lo mismo, simplemente se responden dudas, se responden preguntas. Y hay una frase de un columnista de la Segunda Guerra Mundial que es Ernie Pyle. Él ganó un Pulitzer y entonces decía: no son las cosas que usted no sabe lo que lo vuelven a usted tonto, son las cosas que usted sabe que no sabe como usted cree. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de todos los adolescentes, porque esa es la población central en la que nos vamos a basar, desde la primaria, quizás desde el tercer, cuarto grado de primaria, empiezan a recibir educación sexual. ¿Por qué? Porque los libros de texto y los libros, los libros de texto y los programas lo abordan. Sin embargo, ¿de qué se habla? Sexualidad, los cambios físicos, y el adolescente va a llegar al primer grado de primaria teniendo claro que va a sufrir cambios. El problema es que nadie les ha dicho en qué magnitud van a cambiar. Adolescencia deriva de un vocablo que es adolescere, que significa que duele. Crecer duele. Dejar de jugar duele. Dejar una zona de confort duele. Y dejar de ser como he venido siendo los últimos años de mi vida duele. Los chicos de repente se miran al espejo, ya hay barritos, de repente las chicas se incomodan porque ciertas partes del cuerpo se empiezan a desarrollar cuando habitualmente no pasaba nada. Entonces, por esta cuestión quizás ya lo saben, sin embargo, con ese conocimiento que ellos poseen, ¿qué hacemos nosotros? ¿Bien? Y entonces, como primer punto, no se logra apreciar bien, pero descargué una noticia del periódico El Universal. Sabemos que El Universal es uno de los periódicos que tiene mayor número de seguidores a nivel nacional. Y entonces decía: padres de familia exigen que maestros no hablen de educación sexual en Yucatán. Y después buscando, no solamente fue en Yucatán, sucedió también en el estado de Chihuahua, surgió también en lo que es el estado de Morelos, surgió en algunas comunidades del estado de Puebla. Y entonces los padres fueron a las supervisiones, hablaron con las secretarías locales y les dijeron: ¿saben qué? No queremos que el maestro aborde el tema de sexualidad. Eso le toca a los padres. Y por ejemplo, en el caso de Yucatán, inclusive metieron un oficio para que fueran los mismos padres quienes eligieran cuáles eran los libros de texto que deben de llevar los adolescentes en secundaria. Y eso hablando de que dentro del nuevo modelo educativo consideran que en la materia de biología y en la materia de formación cívica, pues se aborda ese tema de manera a lo mejor muy lineal, muy burda, no tan profunda, y que por ejemplo muchas veces se generan tantas dudas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también menciono esta parte de, ¿y qué hubiese pasado si también lo hubieran hecho en Veracruz? O a lo mejor no sabemos, ¿sí? Entonces, siempre es importante partir de saber qué es lo que está pasando en los alrededores. Quisiera que levantaran la mano cuántos de los que están aquí son maestros de secundaria. Muy bien, gracias, bajen la mano. ¿Maestros de bachillerato? Ok, ¿hay maestros de primaria? ¿Sí? Bueno, maestros en este caso de primaria y secundaria, sabemos que empieza el nuevo modelo educativo, una serie de cambios. Ahorita están, me imagino que cansadísimos, fase intensiva de consejo técnico, el curso de aprendizajes claves y todos los cambios que se avecinan en la planeación. Sin embargo, ¿qué pasa? Ya revisaron, por ejemplo, ¿hay aquí algún maestro que ve la materia de biología? Ok, nos pudiera compartir, ¿cuántos años ha impartido usted la materia de biología? 14 años. O sea que iría, como quien dice usted, por el tercer plan de estudios, o sea, el plan de estudios 2006, el 2011 y ahorita el nuevo modelo educativo. ¿Cuáles son los cambios que ha podido usted observar a lo largo de esta trayectoria docente que usted tiene? Anteriormente, en el primer plan,
En este caso, hablando de la educación sexual, por favor. Tenemos conocimiento de lo que es la sexualidad, quizás como hablar, ¿sí? Pero también debemos de darnos cuenta que ahorita hay infinidad de temas o disciplinas que se enfocan con el abordaje de la sexualidad. Número 2, capacidad de autodivulgación, porque en algunos momentos de la conferencia estaré hablando de lo que son experiencias que me han sucedido dentro y fuera de un salón de clases, y por ejemplo también me gustaría que cuando realice alguna pregunta, sin pudor, o ahora sí sin vergüenza, pudieses levantar la mano y decir, a mí me pasó esto. Porque también muchísimas veces eso determina la forma en cómo vamos a hablar de sexualidad con los adolescentes. Tercera, respeto. Aquí no buscamos imponer puntos de vista, ¿sí? En este caso, tenemos que darnos a la tarea de ampliar nuestra visión del mundo acerca de lo que otros piensan, también de otras experiencias que nos pueden compartir y que a lo mejor todavía no nos han acontecido. Y por último, la confidencialidad, es decir, evitemos a lo mejor hacer comentarios, mirar de manera despectiva si alguien comparte su experiencia. Y lo menciono por lo siguiente. La primera pregunta y con la cual voy a partir es, quisiera que levantaran la mano todos aquellos que en algún momento sus padres les hablaron de sexualidad. Ok, muy bien. A ver, por aquí cerquita. ¿Su nombre? A ver, Elizabeth. ¿Y recuerda a qué edad empezaron a hablar tus padres de sexualidad contigo? A los 11 años. Muy bien, Eli. Te voy a poner tantito en pausa, ahora sí como si estuviéramos en stop. ¿Alguien a quien le hayan hablado de sexualidad antes de los 11 años? ¿Ok? ¿Alguien a quien le hayan hablado de sexualidad después de los 11 años? ¿Tu nombre? ¿Perdón? Severo. ¿Cuántos años tenías más o menos? 14 años, vamos a poner. Hago esta pregunta porque nuestros alumnos van a llegar a la secundaria, bueno, nuestros adolescentes llegan a la secundaria y sus padres ya les hablaron de sexualidad y también los maestros. El detalle es que realizaras la siguiente pregunta como un diagnóstico para saber cómo la tienes que abordar. Regreso con él. Tenías 11 años cuando tus padres te hablaron de sexualidad. La pregunta es, ¿preguntaste algo o ellos consideraron hacerlo porque les nació o creían que necesitabas saber algo acerca de la sexualidad? Y bueno, si pudiéramos hacer aquí una serie de apuestas, que sabemos que las apuestas son ilegales, entonces no vamos a apostar. Eli, quisiera decirte o apostar o atreverme a pensar que de lo que te hablaron fue menarquía o la primera menstruación, la serie de cambios, sexualidad y anticonceptivos o embarazo. ¿No? Ok. Bueno, Severo, en tu caso, ¿te hablaron, por ejemplo, de anticonceptivos, embarazos, infecciones de transmisión sexual? ¿No? ¿Qué fue lo que te dijeron? Nada más. Eso es lo primero que tenemos que dejar de lado. Sexualidad no es hablar únicamente de ITS, no es únicamente hablar de métodos anticonceptivos, no es hablar únicamente de cambios físicos. Conlleva una serie de diferentes conocimientos multidisciplinarios. Y hacía yo esta pregunta porque cuando yo estoy dentro de un salón de clases con los chicos de secundaria, específicamente con primero, les hago esta pregunta. Levanten la mano quienes les han hablado de sexualidad. ¿A quiénes les hablaron porque sus padres consideraban? ¿A quiénes les hablaron porque ustedes preguntaron algo? Y consideran que eso es todo. La siguiente pregunta, que muchas veces es la pregunta matona, les digo, ¿te explicaron lo que tú preguntaste o lo que necesitabas saber o te dieron más información de lo que necesitabas saber? Ese es el problema por el cual hablar de la sexualidad es complejo y es difícil. Yo tengo que hablar de que, pues específicamente yo llegué a la docencia
a los 23 años, y entonces pues imagínate, yo creía igual esta parte, ¿no? Vamos a hablar de los anticonceptivos, vamos a hablar de las ITS, ya sabes, el conocimiento enciclopédico, anotamos en el pizarrón, repetimos, evaluamos y punto. Sin embargo, la sexualidad no se puede abordar de este modo, ¿sí? Y entonces por eso debemos de partir de esas preguntas. Siguiente. Pues bien, comencemos y dice, hablar de sexo hoy en día parece de lo más normal. Sin embargo, cuando les preguntaba yo, ¿les hablaron sus padres por cuenta propia o porque ustedes preguntaron? Muchísimas veces se generan prejuicios, se generan tabúes, porque el padre, que por lo regular va a ser ahorita quien se anticipa al maestro a hablar de sexualidad, tiene una barrera. La barrera principal es cómo me educaron mis padres y de qué tipo de familia vengo. Una familia tradicionalista, una familia con apertura, una familia que tiene, por ejemplo, ciertos tabúes y prejuicios, ¿sí? Entonces, ese es el primer problema. No importa que hoy podamos hablar de sexualidad porque los medios ya tienen escenas subidas de tono, porque la música ya habla inclusive hasta de movimientos sugerentes acerca del contacto sexual entre dos personas. Si vemos, por ejemplo, ahorita con las nuevas plataformas de entretenimiento, llámese Netflix, llámese Claro Video, ahorita nos damos cuenta de que casi la mayoría de las series, ellos les llaman series, que es en sí una novela. Hablamos ahorita de que de manera de lo más normal o inclusive a veces hasta cómica y absurda o irónica, un ejemplo, La Casa de las Flores, se habla de los homosexuales, ¿no? Se habla de los bisexuales, se habla de los trisexuales, y pongan atención muchísimo a esto. Aquellos que sean maestros de secundaria, revisen, al final les voy a dejar en mis redes sociales para que me compartan su experiencia, pero siempre que regresamos al inicio de un ciclo escolar, regresamos de un receso escolar de mes y medio. Ahorita fue menos por cuestiones de preparación para el nuevo modelo educativo. Sin embargo, según estudios de la UNAM, mencionan que siempre es en el periodo de vacaciones, cuando termina el ciclo escolar, que empiezan a surgir nuevas modas en los adolescentes. Mi pregunta es, ¿alguien de ustedes recuerda cuando era adolescente de las famosas orgías? ¿Sí? Bueno, ahora ya no son orgías, ahora ya tienen, por ejemplo, otro nombre. Igual, por ejemplo, ya existe también el término swinger. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar del shibari? ¿No han escuchado hablar del shibari? Ok. Ahí llevan una tareita. Hay que investigar qué es el shibari y se los voy a explicar nada más así como que a grosso modo para que se puedan dar una idea. Recuerdo que hace 3 ciclos escolares ya llegué a dar clases, ya sabes, primer día, hola chicos, buenos días, soy el maestro Cristian, les voy a dar tal materia. Pero también parto de este tema. Muchísimas veces yo no he sido el tutor o el encargado de hablar de sexualidad porque he impartido otras materias. Y resulta que en vez de preguntarle a su maestro, me lo preguntaron a mí. Y luego es así como es como el chiste de Anita, la niña que vivía con su mamá y iba en una escuela de monjas. Entonces pues, la mamá, ya sabe, siempre apresurada todos los días, la lleva a la escuela. Y bueno, el típico ritual de todos los días de una escuela religiosa, empiezan con una oración, las clases, etc. Y va la señora a recoger a su hija. Dice, apúrate, mijita, por favor, no he hecho la comida, hay que pasar por tu hermano a la guardería, tenemos que darle de comer a tu papá. Pasó. La niña se quita su uniforme, se cambia, se alista, apoya a la mamá. Y después de que terminan de comer, ya sabes, ese momento maravilloso después de la comida donde el papá se sienta a ver la televisión y la mamá se va a lavar los trastes. Y llega la niña y le dice, mamá, ¿te puedo preguntar algo? Y la mamá con el característico amor y atención de siempre, sí, mijita, claro, mientras lava los trastes, ¿sí? Y está cantando, ya sabes, las del recodo y las de Banda MS y No me pidas perdón, la línea es delgada entre tú y el deseo. Y la niña lanza su pregunta, mamá, ¿qué es pena? Y ya sabes, la mamá se ruboriza. Y entonces agarra una silla, ya sabes, se sienta, agarra a la niña
de 6 años, la sienta en sus piernas y le dice: mira, mijita, pues tú sabes, mira, los hombres y las mujeres, pues los hombres son diferentes de las mujeres son diferentes de los hombres tienen un tubito hacia afuera, las mujeres, los hombres ponen una semillita y pues nacen los bebés, son diferentes, las mujeres un tubito hacia adentro. La pregunta es, ¿hasta el momento has entendido algo? Si no has entendido nada, imagínate qué pasa cuando empezamos a hablar de sexualidad sin siquiera tener claro lo que el otro quiere saber. Después de que le di una explicación de esta posición de que la abejita pone una semillita en una flor y nace el niño y te llega la cigüeña y todo, se le ocurre a la mamá preguntarle al final: oye, mijita, ¿y por qué me preguntas qué es pene? Tiene 6 años, ¿no? Y le dice: mamá, dice, lo que pasa es que hoy llegamos a la escuela y nos dijo la madre superiora que había fallecido la madre Juanita y que por favor fuéramos a rezar para que su alma no pene. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces respondemos de manera anticipada, por eso es importante saber, ¿sí? Si no le estamos dando más información de lo que el otro quiere saber, ¿sí? Y son viñetas, pero a lo mejor es un chiste, pero son viñetas tan cotidianas en el cual nosotros estamos acostumbrados desde que somos pequeños, simplemente estímulo-respuesta, pregunta y respondo, ¿sí? Por favor, la primera recomendación como orientador es: pregunten, contextualicen o resignifiquen lo que quiere saber la otra persona. No des por hecho, ¿sí?, de que forzosamente el otro sujeto no sabe absolutamente nada. Si te preguntaran de anticonceptivos, no empieces a hablar de la diferente gama de anticonceptivos. Pregunta qué le interesa saber o de dónde parte su pregunta. Sí, entonces, siempre va a ser esa la primera cualidad. Nunca respondamos de manera anticipada, siempre lo signifiquemos. Interesémonos un poco por lo que pasa en la vida del sujeto, por ejemplo, qué pasa en su casa, cómo se llevan sus padres, en este caso cuántos hermanos tienen. A veces la escolaridad de los padres, hablando por ejemplo de la conferencia anterior que decía el doctor, en este caso la desigualdad de oportunidades. ¿Qué pasa? Muchísimos de nosotros tenemos dentro de un salón de clases a lo mejor alumnos que a lo mejor el papá es obrero, que a lo mejor es albañil, que a lo mejor es comerciante, que a lo mejor no tuvo la oportunidad de ejercer una carrera o de estudiar la universidad. Entonces, por eso es importante también saber qué es lo que está pasando fuera del salón de clases y de dónde proviene esta persona que tenemos, esta persona maravillosa que vamos a tener durante todo un año. ¿Por qué? Siempre lo he dicho, el ser maestro es la mejor profesión por lo siguiente: los que estamos en secundaria y los que estamos en bachillerato recibimos niños o adolescentes, le entregamos a la sociedad ciudadanos, hombres y mujeres de bien, comprometidos con su país, con compromisos sociales, etc. Entonces, formemos buenos ciudadanos. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Los adolescentes llegan a nuestra escuela con estas creencias. Por eso le preguntaba a él: ¿y te hablaron de la monarquía? ¿Te hablaron de las temas? ¿Conoce temas? Porque pues, es simpático, etc. Y dije: vamos a hablar de sexualidad. Eran unos chicos de 5º semestre. Se levanta uno desde el final del salón, levanta su mano y me dice: maestro, dime qué quieres saber. Cuando inicias, a lo mejor eso te cohíbe. Muchas veces cuando tienes ya cierta experiencia, puede que te molestes y te bloquees. Mi respuesta fue: me agrada que sea usted propositivo, joven. Usted me va a apoyar a dar el tema. Y digo: a ver, platíquenos de qué vamos a hablar. Y él empieza: no, vamos a hablar de anticonceptivos, de este caso de la ITS y todo. Y le digo: me gustaría que regresaras a tu salón. Yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de sexo, género y rol. Eso es hablar de sexualidad. Por eso destaqué dentro de mi currículum la formación con el doctor Ibarra.
El doctor Ibarra, cuando me forma en el año 2009, decía: el peor fracaso de inversión del gobierno de Vicente Fox, además de la enciclomedia, fue la escuela para padres. La escuela para padres hablaba comunicación asertiva, la muestra de cariño, el desarrollo del vínculo. Creo que eso es importante, sí, pero esa no es una verdadera escuela para padres. Él nos decía: la verdadera escuela para padres es cuando se le educa al niño desde el género y el rol. En este caso, que comprenda las diferencias de lo masculino y de lo femenino y lo que implica comportarse como hombre y como mujer en una sociedad. Esa es la segunda enseñanza que les quiero decir el día de hoy. Eduquemos desde el género y desde el rol. Y tenemos que resignificarlo, porque cuando hablamos de género nos enfocamos únicamente en lo masculino y en lo femenino. Y desde que una mujer o desde que una pareja se encuentran embarazados, porque esa es otra cosa que tenemos que decir. Muchos dicen: ay, está embarazada. No lo hizo solita, ni fue obra y gracia del Espíritu Santo. Hubo alguien que puso lo mejor de él, ella puso lo mejor de ella, y entonces de los dos se conforma un nuevo ser, y se dice que están embarazados. Y entonces, desde que una pareja está embarazada, siempre preguntan: ¿qué va a ser? ¿Niño o niña? Y a partir de eso se compra el regalo, ya sea rosa o ya sea azul. Yo de por sí he sido bien excéntrico. A mí me encanta el rosado, el lila, el fuchsia, y me lo puedo poner. Y recuerdo que en el año 2006, que esto empezaba, tú utilizabas camisa rosa y todos decían: es gay. ¿No? Mi respuesta es: un hombre seguro de su sexualidad se puede poner lo que sea. Les decía yo me puedo poner hasta una servilleta de las tortillas y me veo bien, ¿no? Entonces, sí, la verdad, o sea, es que tenemos que reestructurar esa serie de significados sociales y muchas veces antropológicos. ¿Por qué? Porque viene desde las primeras civilizaciones y desde antes de las primeras civilizaciones, con la conformación de las hordas y los clanes, con el hombre primitivo, cuando vivían en una caverna. Si ustedes buscan, por ejemplo, la ética de los hombres primitivos o la moral de los hombres primitivos, ¿sí? Y entonces, bueno, decía, reproducción. Quizás ya no le toca a los niños de ahora. A mí me tocó que decían que a los bebés los trae la cigüeña, después que nacían de una florecita, y después empezaron a hacer una serie de explicaciones para calmar la duda del niño. ¿Qué es lo que terminaban inculcando? Un sentido mágico y un sentido real. De ahí parte el hecho de que la mujer espere su primera vez. Pero ¿qué consecuencias trae el que se le inculque ese sentido mágico y ese sentido irreal? Conflicto y duda. Una de las preguntas que le tienes que responder a tus alumnos va a ser esta. Recuerdo que alguien me lo dijo hace 2 ciclos escolares: maestro, ¿a qué edad ya estamos listas para tener relaciones sexuales? Y resignificando, pues ya sabes, le decían: tu primera vez va a ser maravillosa, y imaginaba la cama de rosas y la musiquita. Y yo les explicaba, le digo: mire, tenía 12 o 13 años esta adolescente. Y bueno, otra recomendación: siempre vean, lean y escuchen lo que está de moda y lo que ven, leen y escuchan sus alumnos. ¿Por qué? Ya no eran muy nuevas ni tan novedosas esas películas, pero hay una serie de películas estadounidenses, un chico escatológico, ya sabes, que vulgarizan el sexo y eso genera o atrae y entonces se vuelve cómico, que se llamaba American Pie. Y les explicaba yo: aquí en México, las adolescentes, 12, 13 años, resultan embarazadas porque empezaron una vida sexual de manera desinformada. En Estados Unidos, el momento cumbre para tener su primer contacto sexual, ¿sí saben cuándo es? Cuando se gradúan del bachillerato, el baile de graduación. Por eso
todos como presas de yo quiero a la de verde, yo quiero a la de azul, a mí me gusta esta grandota, y entonces van, la invitan y entonces se vuelve todo ese ritual. Pero el chico está preparado para, en primera, comprarle una orquídea, recogerla en su casa y volver a llevarla a su casa después de su primera vez. Y no se vuelven a ver. Y les digo, si lo vemos desde un sentido de la psicología del desarrollo, tienen 18 años. Y recuerdo que fue en el año 2004, había un cantante de nombre John Mayer, que tenía una canción que se llama Your Body is a Wonderland, o Tu cuerpo es una maravilla. Todas las chicas que iban a egresar traían en su dispositivo de reproductor de audio la canción, para que cuando estuvieran en ese momento especial lo pudieran inmortalizar con esa canción y cada vez que escucharan esa canción renombrar, ¿sí? Pero imagínate todo lo que genera, y entonces al menos ellos sí tienen una educación sexual, pero aquí no. Aquí simplemente se dice tu primera vez es mágica. Es más, hasta el alumno o el adolescente te pregunta, oiga profe, ¿es cierto que la primera vez si lo hacemos sin condón no se queda embarazada? Precisamente son mitos, porque se le da ese toque mágico y ese toque irreal. Entonces veamos lo que inculca el padre y las consecuencias que esto trae cuando llegan con nosotros a un salón de clases. Segundo punto que ellos consideran es la menarquía, la primera menstruación y los sueños húmedos. Antes se hablaba de que los padres informaran acerca de la primera menstruación a las señoritas, a lo mejor a los 11 años, 12 años. Hoy en día hay niñas quizás de 9, 10 años que ya pasan por este acontecimiento. Y por eso decía, es importante educar desde lo que es el rol. Recuerdo que en un viaje al Estado de México, a un congreso de sexualidad, el doctor Arturo Sánchez Palma, que fue quien me hace la invitación del Instituto Universitario Ken Wilber allá en Chalco, me explica de un fenómeno que es característico. Allá en Chalco se demarca la hombría y la masculinidad de un adolescente cuando el padre murió a través de un ritual. Si yo tengo 14 o 15 años y mi padre muere, para que yo asuma el papel de hombre de la casa y el hombre de familia, tengo que pasar 3 noches durmiendo junto a una fosa al lado de... ¿De dónde lo aprendieron? De lo que vende la madre. ¿Sí? Entonces, veamos, se les habla de este sentido. Sin embargo, pues a veces se maneja de una forma tan burda, se maneja de una forma tan sucia, tan asquerosa, que lo único que genera es incomodidad, ¿sí? Y se lo aguas con eso. Y te digo, precisamente hablo ahí de la irresponsabilidad aparentemente responsable. Y se los he dicho, saber ponerse un condón no es suficiente, porque también hay que saber quitarse, ¿sí? Porque si no, y sobre todo porque algunas veces hay precisamente estas modas, hablando de los adolescentes, hay esa serie de rituales con los que se conforman los grupos. Ya sabes, las más desarrolladitas se conjuntan. Y algunas de ellas, cuando ya tienen una vida sexual activa, andan buscando al niño guapito que no tiene experiencia y entonces tienen su primera vez. ¿Sí? Pero muchas veces sin protección. Con sus conocimientos. ¿Rosa qué es? Por ahí comentaron ahí atrás. ¿Qué era? Gay. Cuando una niña se besa con otra niña, ¿qué es? Lesbiana. Ahí hay desinformación y posteriormente discriminación. Les decía yo que signifiquen, la palabra gay no hace referencia a un hombre que le gusta su mismo sexo. De hecho, gay es una palabra con la que se designa al sujeto más alegre dentro del carnaval de la ciudad de Gales. Y no es forzosamente como los carnavales de acá de Veracruz y de otras entidades, no. Son más tradicionalistas. Es como que el más alegre, el más colorido, ¿sí? Lesbiana tampoco hace referencia a una mujer que le gustan las mujeres. Eso nos los han hecho creer. Pero si revisamos la antropología de la sexualidad
busquen a Michel Foucault, por favor. Y en este caso, cuando se habla del lesbianismo en Atenas, en la civilización griega, estaba permitida la homosexualidad porque el hombre se sentía perfecto y solamente podía ser tocado por otro ser perfecto, que era un hombre. La mujer era vista únicamente con fines procreativos. Y hablando del surgimiento de la democracia, solamente votaba la milicia, los grandes pensadores y los políticos, o los gobernantes. Por ende, la mujer, los ancianos, los niños y los artesanos no tenían cabida. La mujer se cuestiona: si no tengo cabida, ¿qué hago aquí? Poco a poco empiezan a salir de la polis mayor, que es Atenas, y a las afueras de Grecia, en el mar Adriático, hay una isla que se llama Lesbos. Y en Lesbos se conforma en este caso, una comunidad femenina. Y al no haber hombres con quien relacionarme, ¿con quién terminaron relacionándose? Con otras mujeres. Sin embargo, la palabra lesbiana es el gentilicio, es decir, el nombre con el que se reconoce a la persona que vive o nació en Lesbos. La enseñanza es entonces: gay y lesbiana no existen, son homosexuales. Tenemos que decir las cosas como son y por su nombre. Se habla de la bisexualidad. La bisexualidad no existe. Si lo vemos desde el punto de vista freudiano y psicoanalítico, Freud nos habla de que entre los 5 y los 7 años sucede un fenómeno llamado el complejo de Edipo. Y el complejo de Edipo habla de que el niño busca un objeto de amor. No habla de los objetos de amor. El niño se interesa en la madre, tiene ese enamoramiento emocional porque mi madre me atiende, estoy enfermo, me cuida, me cura, me alimenta, me baña, me apapacha, me dice que soy lo máximo. Y entonces desea ver muerto al padre y compite con él. Al saber que no puede, en este caso, quitarle ese lugar, ¿cómo puedo acceder a una mujer? Como mi madre, me identifico con el hombre que vive en mi casa y es mi padre. Y si lo vemos desde un punto de vista piagetiano, el juego de roles, el juego simbólico, el niño deja de querer ser, deja de jugar a querer ser Superman, Batman, Flash, Hombre Araña, Iron Man, y empieza a adoptar los mismos roles que el de su padre. Por eso descomponen los juguetes, los arman, los desarman, etc. Pero se determina de ahí. Entonces la bisexualidad no existe. Y siguiente, el doctor Juan Luis Álvarez Gayú tiene una investigación, se llama Las identidades bisexuales, él lo entrecomilla y lo menciona. Cuando alguien te diga que es bisexual, es netamente homosexual. ¿Por qué? Puede decir, me gustan hombres y mujeres. Pregúntale, ¿has tenido encuentros con hombres? Sí. Por ejemplo, una mujer, ¿has tenido encuentros con hombres? Sí. ¿Has tenido encuentros con mujeres? Sí. ¿Con quién te has sentido más a gusto? Pues con los hombres. ¿Probaste? ¿No te gustó la mujer? Eres heterosexual, pero probaste. Y lo mismo pasa con los hombres. Aunque prueben de los dos, hay uno que gusta o agrada más o deja una experiencia más gratificante, y entonces se define por la preferencia de ese género. Entonces veámoslo desde ese punto, porque lo único que hacemos es generar discriminación. De ahí el coito en relación con el amor, pues ya sabes, obligación. Si no tuviste coito y no tienes un hijo, no sirves como mujer. Inclusive hasta en las comunidades indígenas, Chiapas y Oaxaca, revisan los estudios del doctor Díaz Guerrero, Psicología del Mexicano. Díaz Guerrero menciona, en Chiapas y en Oaxaca la mujer es vista como una maldición. ¿Por qué? Porque si yo soy hombre y tengo una niña, mi apellido ya no prevalece. Y si tengo una niña, tengo que soportar que venga un hombre de otra familia a deshonrar mi apellido. Entonces, ¿qué hago? Le saco provecho. Por eso se vende. O muchas veces se le mata. Revisen precisamente los estudios de Díaz Guerrero. Y por ejemplo, también a veces hablando del coito y del amor, precisamente por eso me especializo en peritaje por abuso sexual infantil.
muchas veces el abuso sexual. Aquí en Córdoba he atendido 7 casos de lo que va de abril del año pasado a este, y casi todos son niñas entre 5 y 7 años. Y los abusadores o los violadores son miembros de la familia. El tío, el hermano, el padrastro. Porque ¿qué le estamos enseñando cuando hablamos entre dientes de lo que se supone que es un arma para la vida cotidiana? Y ahora erotismo y autoerotismo. La maestra nos hablaba de la masturbación, ¿sí? A veces se considera inclusive como pecado, pero en algunas sociedades, en algunos grupos sociales se promueve, y entonces tenemos conductas compulsivas, a veces hipersexualidad, que son estos adictos al sexo, y por ejemplo también, ¿por qué no?, la promiscuidad. Por eso les hablaba de los swingers, por eso les hablaba del shibari, por esta cuestión de que ahora es todos contra todos. Inclusive hablando de preferencias, si hablamos de los homosexuales, nada más se los dejo como un dato curioso, existen más de 40 tipos de homosexualidad. ¿Sí? Hay más de 40 tipos de homosexualidad. Siguiente, por favor. Y bueno, no confundamos sexualidad con sexología, con educación sexual. El punto medular de la conferencia es: abordemos la sexualidad desde la escuela, desde el punto de vista de la educación sexual. Pero definamos, inicialmente, la sexualidad es este conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, biológicas, sociales, etc. Todo aquello que nos determina como hombre o como mujer, o como un sujeto masculino y femenino. Siguiente. Ahora, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo respalda la Asociación Mexicana de Salud Sexual, Asociación Civil o ANSA. De ahí entendamos entonces la sexología como esa ciencia multidisciplinaria que aborda todas las manifestaciones de la sexualidad. ¿Alguien de ustedes conoce esta imagen? Bueno, ¿han escuchado hablar del Kama Sutra? Bueno, el Kama Sutra es un libro, le llaman de hecho hasta el libro sagrado. Si tú le preguntas al adolescente qué es el Kama Sutra, y dice: es un libro donde vienen posiciones sexuales, primer grado de ignorancia. Por eso decimos, aunque hablemos de sexualidad, permanece ideas equivocadas y, por ejemplo, mucha ignorancia. El Kama Sutra no es un libro netamente de posiciones sexuales. De hecho, el Kama Sutra es un libro que se divide en 3 partes. La primera parte, el sexo tántrico o el lado maravilloso del sexo, del encuentro uno a otro. La segunda parte, los métodos anticonceptivos de la época en que fue publicado el Kama Sutra, donde de hecho se utilizaban como espermicidas el polen de ciertas plantas. Por ejemplo, el antecedente inmediato del preservativo sería una tripa de cordero que se secaba y se colocaba en el pene para el contacto sexual, etc. Pero ese es el Kama Sutra. Y si tú buscas monumentos de la India, todo esto está públicamente en las edificaciones. Porque ellos sí tienen una buena educación sexual, porque ellos sí entienden el sexo tántrico, sí entienden el lado maravilloso del sexo. No se les vulgariza como lo hacemos en México, con los medios de comunicación, las novelas, los libros, etc. Esto es una tarjeta con tipo postal en países dominados por el régimen islámico, lo que es la ablación. Dos mujeres abriendo las piernas a una señorita para extirparle el himen. Antes se hacía cuando eran grandes, ahora se hace desde el momento en el que nace. Y son prácticas que permanecen. De hecho, se llama ablación. Y los derechos sexuales y reproductivos nos mencionan: no está permitido hacerlo. Y una chica, si no quiere hacerlo o no lo quiere permitir, tiene derecho a decirlo. El detalle es que muchísimas veces se desconocen lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ahí también échenles una ojeadita, porque pues ahí habla de que inclusive una señorita o un joven tiene derecho a decir si se quiere casar o no se quiere casar, si nada más quiere tener un hijo, de quién lo quiere tener, si nada más quiere tener un hijo, quiere vivir en un libre. O sea,
todo lo determina ahí. Nadie me puede obligar a hacer cosas que yo no quiero. Entonces también, a partir de ahí, por eso les decía, la verdadera educación sexual y una verdadera escuela para padres sería educar a que los padres hablen de estos temas sin ningún tabú. Bueno, ahora sí, hablemos de lo que es la educación sexual. Pues la educación sexual va a ser ese conjunto de técnicas pedagógicas que debe de abordar 4 aspectos: lo biológico, en este caso todo lo que compete al cuerpo; lo psicológico, las conductas sexuales; la preferencia, la orientación, porque a veces confundimos orientación y preferencia y son 2 cosas distintas; el ámbito social; y por último, y no por ello menos importante, que es lo que espero que se puedan llevar, el ámbito pedagógico. No podemos enseñar sexualidad desde un salón de clases como se enseña matemáticas. No podemos enseñar sexualidad como se aborda historia, como se enseña formación cívica y ética, como se enseña a leer y escribir. Tienen una metodología propia, única y característica. Y hablando del punto de vista biológico, lo que sí debemos de hablar o establecer es acerca del sexo cromosómico. Todo aquello que determina lo que es ser hombre y mujer desde el momento en el que se nace. Recuerdo que cuando estudiaba yo la parte final de la licenciatura, nos mandaban a dar servicios psicológicos gratuitos en la comunidad y teníamos módulos para poder dar asesoramiento psicológico gratuito, para poder aprobar la materia. Pero algunos llegábamos a comunidades donde, pues, ahora sí, como en las caricaturas de Bugs Bunny, que cuando está el coyote correteando al correcaminos, pasan las bolitas esas en el desierto, volteabas para cualquier lado de la calle y no pasaba gente. Y nos decía el profesor, en paz descanse, el doctor Miguel Amador, uno de los grandes maestros que tuve: ves a las escuelas. Y entonces, precisamente cuando se acercaba el mes de junio, nos mandan a dar un taller que se llama, bueno, nosotros le titulamos La maravillosa misión de ser padre. Y era precisamente para el Día del Papá. O sea, algo distinto, ya sabes, siempre es patrogimnasia, una convivencia, un festival, etc. A nosotros nos dieron, vayan y den un taller que se llama La misión de ser padre, en el cual hablábamos específicamente a los hombres de que ellos eran quienes determinaban el sexo del bebé. Y explicábamos esta cuestión de los cromosomas, del sexo cromosómico. Deberías ver lo que pasa cuando se los dices. ¿Sí? Dejan de entender que su hija es lo peor que les pudo haber pasado. Dicen, es mía, ¿sí? Aunque no la haya yo tenido. Entonces, por eso ahí se les dice, no lo tuviste en tu vientre, pero desde el momento en que te dijeron que ibas a ser papá, ese bebé se empezó a formar en tu corazón. Y entonces cambian también los patrones de crianza. No nada más entonces trabajemos con los alumnos, no nada más colaboremos transversalmente con los maestros, trabajemos también entonces con los padres. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso ahí se menciona que se da a partir de la fecundación, ya sabes, es el espermatozoide, es el óvulo, la concepción, etc. Son los puntos que tendríamos que ir abordando, ¿sí? Porque a veces ni siquiera nada más te dicen, ay, pues está embarazada, ¿no? Y luego le preguntas, ¿cómo se llama la célula sexual reproductiva del hombre? No sabe. Algunos hasta te dicen, son renacuajitos, no, se llaman espermatozoides. ¿Sí? A veces te dicen, ¿son huevitos? No, son óvulos. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante irlo explicando. Siguiente. De ahí el sexo glandular, cuando hablamos de las gónadas, y por ejemplo aquí menciona, son los órganos que producen. Hace rato que hablábamos de la espermatogénesis, hace rato que hablaron de la menarquía y de los sueños húmedos, se les explica, dejas de ser niño, dejas de ser niña cuando sucede la menarquía. Así se le llama únicamente a la primera menstruación. Después de la menarquía es menstruación. Y mencionas, desde unos días antes, tus ovarios empezaron a producir óvulos. En este caso, cuando le dices a los niños, ya sabes, los sueños húmedos, que sienten como si se hubieran hecho pipí y están mojados y hubo una erección involuntaria y se empiezan a desencadenar otras. Bueno, ahí les dices, igual unos días antes
antes, tus testículos, gracias a las glándulas de Cooper, empezaron a conformar lo que son testículos. Y a partir de ese momento ya eres un sujeto potencialmente reproductivo. Así se lo tenemos que decir. No hay así como de, pues mire, no. De la forma más normal. Y que te voy a contar que a mí me cuesta o me costó trabajo llegar a esta postura, porque mis papás no me hablaron de sexualidad. Y no existía todavía el internet. ¿Sí? Hoy en día hay internet, pero también existen los amigos. Existe Wikipedia, existe monografías.com, Rincón del Vago, Buenas Tareas, y de ahí sustraen. ¿Cómo evitar que los alumnos busquen en estos lugares? Simplemente diles: Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, todo lo que les acabo de mencionar no está permitido para mis tareas. Número 2. Esa información que encuentras ahí es la tarea de un alumno de secundaria o de prepa o de universidad de otro país que sacó una alta nota. Por ende, es un 20% de la información real a la que puedes acceder. Y entonces, la sugerencia, empiecen a utilizar por favor el buzón de las preguntas o el cofre de las preguntas. Consíguete una cajita, puedes hacer un cofrecito de madera, o muchas veces ya los venden de algunos materiales, por ejemplo plástico, y dile el primer día de clases a tus alumnos: escriban 3 dudas, 5 dudas, una duda que tengan acerca de sexualidad, y todo se va comprimiendo ahí. Y después de abordarlo, vas a decir: hoy vamos a responder 3 preguntas. Alguien pregunta ¿qué es el sexo? Y a ver, si ya lo viste, los mismos alumnos te dicen: profesor, el sexo es el conjunto de características biológicas y físicas que nos determinan como macho o hembra, porque somos animales. Ok, perfecto, muy bien. ¿Qué opinas? Y entonces a partir de ahí se tiene que empezar a manejar. Háganlo de manera anónima. La maestra dice que tiene 14 años dando biología. No todos sus grupos han sido iguales. Cambia la dinámica del grupo cuando es más numeroso. Cambia la dinámica del grupo si hay más mujeres que hombres. Igual viceversa. Entonces, entendamos mejor la forma de partir de las dudas reales que tiene un sujeto. Siguiente. De ahí el sexo genital, pues tenemos que explicar que el hombre tiene pene y la mujer que tiene vagina. Si este fuera un examen y les tuviéramos que dar un título, la reprobaría. ¿Sí? La vagina es el órgano interno. Lo que la mujer tiene en medio de las piernas se llama vulva. Está conformada por labios mayores, por labios menores y por el clítoris. ¿Qué significa? Si te das cuenta cómo muchas veces la crianza de los padres, los aspectos sociales y la antropología nos lleva a repetir de manera automática todo lo que encontramos, escuchamos y nos dicen. Entonces, tienes que mencionar esta parte. Y te lo digo también porque a veces me ha tocado ver o escuchar experiencias de algunos compañeros. Me dicen: fíjate que fui en la primaria o estuve en un preescolar, y les decía: ¿qué hace diferente a los niños de las niñas o a los hombres de las mujeres? Y uno de ellos me platicó que una niña levantó la mano y le dice: lo que nos hace diferentes de niños y niñas es que, dice, los hombres tienen pene y las mujeres no tenemos pene. No debemos de decir o educar a la mujer desde lo que no tiene, sino desde lo que tiene. Y en ese caso se le tiene que decir que no tiene pene, pero tiene vulva. ¿Vale? Muy bien, un aplauso, que están aprendiendo. Bien. Y sobre todo también, a veces preguntan: ¿qué tiene el hombre? Pene. Y es todo lo que sabe. Hablar del sexo genital implica que también el hombre conciba que no solamente tiene pene, sino que tiene, por ejemplo, prepucio, que tiene glande, que tiene escroto. ¿Sí? Eso también implica, por ejemplo, la mujer debe de entender que tiene trompas de falopio, que tiene, por ejemplo, otras partes también que conforman la vagina. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué?
porque a partir de esto se les inculca la higiene sexual. Y hablamos de la higiene sexual porque cuando llegan a secundaria, los de primero a veces es catastrófico entrar a darles clase después de que estuvieron en educación física. Mezcla de olores, sabores, texturas, etcétera, ¿no? Y a veces les tienes que decir, ¿sabes qué? Hay que invertirle tiempo no solamente a verte bonita, sino a cuidar también tu cuerpo. Y eso implica también la parte más íntima. Y manéjaselos así como de, tienes un tesoro que algún día alguien podrá disfrutar contigo. Entonces, manejemos también la higiene sexual. Por eso es importante hablar de lo que es el sexo genital. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya sabes, esquemas, maquetas, alguna otra actividad. Pero háganlo, y vuelvo a repetir, se hace de la manera más normal, como si no hubiese tabúes. Siguiente. Hormonal, igual, sobre todo cuando hablamos de la adolescencia. Si tú le preguntas, a ver, ¿tu nombre? ¿Perdón? Paola. Paola, ¿cuál es la característica primordial o fundamental o la característica que tiene la adolescencia? Muy bien, es importante decir, lo primero